El sistema de coordenadas cartesiano lo podemos tomar como base para definir otros sistemas de coordenadas. Inclusive podríamos definir nuestros propios sistemas de coordenadas. Entonces tomamos como base el sistema cartesiano y a partir de él definimos los sistemas de coordenadas siguientes. Entonces definimos el sistema cilíndrico. Una vez definido ese sistema, pues ya podemos utilizarlo independiente del sistema cartesiano e inclusive podemos pasar de un sistema de coordenadas a otro. Es decir, podríamos pasar del sistema cilíndrico al sistema cartesiano. En otras palabras, si tenemos un punto definido P, por ejemplo el punto X, Y, Z en el sistema cartesiano, ese punto lo podríamos luego convertir en un punto P' en coordenadas cilíndricas. Y así mismo podríamos hacer con otro tipo de coordenadas. Entonces de eso se trata, estudiar los diferentes tipos de sistemas de coordenadas. Ahora, ¿para qué sirve esto? Si nosotros encontramos una configuración del campo como la que vemos acá, es decir, una distribución de los vectores en el espacio de tal manera que podamos identificar una forma cilíndrica, pues estamos hablando de una configuración del campo vectorial cilíndrico, una configuración cilíndrica. Entonces vamos a mirar cómo definimos las coordenadas cilíndricas. Ellas las podemos definir de la misma manera que definimos las cartesianas, a partir de familias de superficies. Entonces definimos el sistema de coordenadas cilíndricas como el conjunto de tres familias de superficies ortogonales entre sí, de la siguiente manera. La primera familia la definimos como la familia de superficies cilíndricas infinitas concéntricas con el eje Z. Entonces estos son cilindros que van hasta el infinito y además de eso cada uno de esos cilindros tiene un radio que lo vamos a llamar ρ. Esta es una superficie, la que vemos acá, pero así como en el sistema de coordenadas cartesiano tenemos no una superficie sino infinidad de superficies, cada una con su propio ρ y hasta el infinito, es decir, partimos de que la familia de superficies tiene radios desde 0 hasta infinito. La segunda familia de superficies la definimos como una familia de semiplanos que van paralelos al eje Z y con un ángulo φ con el eje X. Ese ángulo φ recorre valores desde 0 hasta 2π. Es decir, tenemos familias de superficies, cada una con su propio ángulo. Y obviamente estas superficies van hasta el infinito, semiplanos, son semiplanos. Cada una de ellas tiene su propio ángulo. Y van desde 0 hasta 2π. Aquí tenemos la superficie, esta que tiene 2π. Y esa sería nuestra segunda familia de superficies. Y la tercera familia es la familia de planos infinitos paralelos al plano cartesiano XY. Entonces tenemos tres familias de superficies y vamos a mirar cómo un punto en el espacio se expresa en las coordenadas cartesianas. Entonces si tenemos por ejemplo un vector en el espacio, pues tomamos una superficie del primer tipo, una superficie del segundo tipo y vemos que esas superficies se intersectan formando una línea infinita
que pasa por el punto en donde tenemos el vector o cualquier otro punto en el espacio. Pero ese vector no se define de forma unívoca con esas dos superficies porque tendríamos muchos vectores a lo largo de la línea que representa la intersección de esas superficies. Entonces necesitaríamos una tercera superficie que sería la superficie plana a una altura z del plano XY. Bueno, las coordenadas cilíndricas también tienen sus vectores base, que son los que indican la dirección de cambio de cada una de sus coordenadas, así como las coordenadas cartesianas. Como sabemos, en las coordenadas cartesianas tenemos los vectores unitarios i, j y k, que determinan el cambio, la dirección de cambio de cada una de las coordenadas. Entonces, vamos a determinar los vectores base para las coordenadas cilíndricas. Pues la primera coordenada que tenemos es ρ, que es el radio del cilindro. Entonces el radio del cilindro tiene una dirección de cambio en este sentido. Entonces en este sentido podemos conseguir ρ más grandes o más pequeños para radios de cilindros más grandes o más pequeños. Entonces ese sería nuestro vector unitario ρ unitario. Por otra parte vemos que phi, el ángulo phi, cambia en la dirección perpendicular al plano phi. En este sentido, phi unitario tendría esta dirección. Vamos a trasladarlo para acá, a tener los puntos, y vamos a decir que este es el ángulo, este es el vector phi unitario. Y por último, tenemos que el plano z cambia en dirección vertical. Por lo tanto, el vector unitario z sería muy parecido al vector unitario k en las coordenadas cartesianas. Pero aquí lo vamos a llamar z unitario. Y así tenemos pues los vectores base para las coordenadas cilíndricas. Cabe anotar que los vectores ρ y phi en todo momento cambian de dirección. Por ejemplo, si dibujásemos aquí el vector ρ, tendría esta dirección y el vector phi tendría una dirección hacia dentro del tablero. Y el vector z sí, de todas maneras, iría hacia arriba. Entonces, dependiendo del punto donde nos encontremos, los vectores base, sobre todo ρ y phi, van a cambiar de dirección. Cualquier punto P en el espacio está dado por tres coordenadas. Primero, el radio del cilindro. Segundo, el ángulo de la segunda superficie con el eje X. Y tercero, la altura del plano infinito paralelo a XY. Entonces, para un punto P, tenemos ρ, phi y z. ρ recorre valores desde 0 hasta infinito, porque podemos tener cilindros con radios desde 0 hasta infinito. Phi, habíamos dicho que recorre los valores desde 0 hasta 2pi. Y el plano z puede estar a una altura desde menos infinito hasta infinito. En el caso de que tengamos un vector en el espacio, como el que vemos acá, que podemos designarlo ahora en coordenadas cilíndricas como E, por ejemplo el vector E, que tiene coordenadas ρ, phi y z, pues vamos a tener en cada punto del espacio definido un vector por esas tres coordenadas. Entonces, dependiendo del punto donde nosotros nos encontremos, vamos a encontrar diferentes ρ, diferentes phi y diferentes z. Y allí vamos a determinar ese vector. Pero las coordenadas cilíndricas se utilizan en casos especiales. Por ejemplo, si nosotros tenemos un campo, por decir un campo eléctrico o cualquier otro campo que tenga simetría cilíndrica, es decir, que su configuración, como habíamos dicho anteriormente, tenga una forma cilíndrica, la distribución de los vectores, y no dependa
por ejemplo, el vector, su longitud, su magnitud no dependa ni de phi ni de z, como en el caso que lo vemos acá, entonces vamos a ver que tanto en phi como en z el vector va a ser constante, solo va a cambiar su dirección. Entonces nosotros podemos utilizar las coordenadas cilíndricas para convertir esa función en una función que solamente, vamos a llamarla R', que depende solamente de ρ. Entonces ahí tenemos un ejemplo de configuración cilíndrica. En lugar de nosotros tratar una función que depende de 3 coordenadas, vamos a tratar en ciertos casos una función que depende solamente de una. Y así puede ser con las otras coordenadas también. Vamos ahora a transformar un punto cualquiera, por ejemplo el punto P, que tenemos en coordenadas cilíndricas ρ, phi y z, donde ya sabemos que ρ pues, es la distancia desde el eje z hasta el punto P. Phi vendría a ser el ángulo desde el eje X hasta la sombra del punto P, y Z vendría a ser la altura desde el plano XY hasta el punto P. Entonces tenemos las coordenadas cilíndricas y vamos a convertir ese punto a expresarlo en coordenadas cartesianas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar ese punto P, trasladarlo a coordenadas cartesianas, es decir, expresar un X, un Y y un Z. Como conocemos las coordenadas cilíndricas, entonces al lado derecho del X, de Y y de Z vamos a tener una función que depende de ρ, phi y z. Asimismo, aquí vamos a tener otra función y en z vamos a tener otra función de ρ, phi y z. Entonces, ese es nuestro ejercicio, hallar esas funciones de tal manera que podamos transformar, teniendo coordenadas cilíndricas, obtener coordenadas cartesianas. Vamos a quitar aquí la parte derecha y vamos a escribir ahí lo que corresponde. Entonces vamos a empezar con X. Entonces aquí tenemos X, este es X del punto P, este es Y del punto P y este es Z del punto P. Entonces vemos que el Z del punto P en coordenadas cartesianas es el mismo Z en coordenadas cilíndricas. Por lo tanto ya solucionamos una parte del problema. Entonces Z es igual a Z. Vamos a ver X a qué es igual. Aquí tenemos un triángulo rectángulo que lo vamos a hacer de una manera más explícita. Tenemos aquí, si lo vemos desde arriba, este triángulo rectángulo, aquí tenemos phi y aquí tenemos X. Y este sería ρ. Entonces vemos que la transformación de X a través de las coordenadas cilíndricas sería, nosotros sabemos que el cosenos de phi es igual a adyacente sobre hipotenusa. O sea que X es igual a ρ cosenos de phi. De la misma manera tenemos que Y, tenemos aquí a Y, o sea que aquí tenemos a Y, este sería Y, o sea que en el triángulo también podemos llamar aquí al cateto Y. Entonces de esa manera podríamos decir que el seno de phi es igual a Y sobre ρ. Por lo tanto tendremos, y aquí tenemos ρ seno de phi. Y tenemos ya entonces una transformación de coordenadas cilíndricas a cartesianas. Vamos a mirar ahora cómo se transformaría de coordenadas cartesianas a cilíndricas. Eso quiere decir que ahora tenemos un punto P en coordenadas cartesianas, X, Y y Z, y queremos transformarlo a un punto P en coordenadas cilíndricas, ρ, phi, z. En ese caso también tenemos que hallar
unas transformaciones de tal manera que ρ, phi y z le hallemos unas funciones que ahora vamos a hacer x, unas funciones en las cuales tengamos x, y, z dentro de esas funciones. Como primera medida, pues vamos a lo más fácil. Sabemos que z no cambia, por lo tanto z queda el mismo. Y hallamos ρ y phi. Entonces, de nuevo volvemos al triángulo. Y sabemos que aquí tenemos ρ, aquí tenemos x y aquí tenemos y. Entonces, por el teorema de Pitágoras sabemos que ρ al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Por lo tanto, ρ sería igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. En el caso de pi, entonces, para que tengamos una función solamente de x y y, tendríamos que tomar la tangente en este triángulo. Entonces, tendríamos que la tangente de phi es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, phi sería tangente a la menos 1 de y sobre x. Y así tenemos ya entonces nuestra transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Entonces, si tenemos un punto P, que vamos a llamarlo en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas, vamos a tener un ejemplo de P, vamos a decirle, por ejemplo, 30 grados. Pues recordamos que estamos en coordenadas cilíndricas, ρ, phi y z es igual al punto 30, que tenga una longitud en ρ de, por ejemplo, 5, ya sea centímetros, metros o la unidad que estemos trabajando. Phi, digamos que tiene 30 grados, y z, vamos a decir que tiene también 7. Estos son ejemplos. Vamos a pasar ese punto a coordenadas cartesianas. Entonces lo que hacemos es simplemente utilizar estas ecuaciones y decir que P en x, y y z pues es igual a P, tenemos que x sería igual a ρ a 5 cosenos de 30, y es igual a ρ 5 seno de 30 y z es igual a 7. Entonces el punto P en coordenadas cartesianas tendría el siguiente valor. Pues tendríamos aquí que 5 por 0,86, esto es aproximadamente igual a 0,86. Entonces el primero nos daría aproximadamente 4,3. El segundo nos daría 2,5 y el tercero nos daría, pues aquí tenemos x, y, z. Y así se transforman de coordenadas cilíndricas a cartesianas. ¿Cómo transformaríamos un punto de coordenadas cartesianas a cilíndricas? Pues vamos a tomar el mismo punto P, que nos da 4,3, 2,5 y 7. Lo vamos a transformar a coordenadas cilíndricas. Desde luego nos tiene que dar aproximadamente, pues aquí tomamos una aproximación, nos tiene que dar aproximadamente los mismos valores de arriba. Sin embargo, vamos a utilizar otras ecuaciones. En el ejemplo anterior utilizamos estas ecuaciones y de regreso vamos a utilizar estas. Por lo tanto, no va a ser algo
trivial que nos debe dar, sino que estamos utilizando diferentes ecuaciones. Entonces, para llegar al punto P y coordenadas cilíndricas, utilizamos las ecuaciones. Entonces aquí tenemos el punto ρ sería igual a la raíz cuadrada de x cuadrado, o sea 4.3 al cuadrado, más 2.5 al cuadrado. El punto pi sería igual a tangente a la menos 1 de y sobre x, y el punto z es igual a 7. Entonces tenemos que el punto P en coordenadas cilíndricas nos da, vamos a hacer esa operación, esto nos da aproximadamente raíz de 24.7. Como anteriormente había tomado una aproximación, entonces vamos a aproximar esto a la raíz de 25, que es 5. La tangente de menos 1, tangente a la menos 1 de y sobre x, entonces nos daría exactamente 30 grados. Y aquí tenemos 7. Es decir que tenemos la conversión de coordenadas cartesianas a cilíndricas y de cilíndricas a cartesianas. Pues podemos pasar un mismo punto desde un sistema de coordenadas a otro. Esto lo hacemos cuando, por ejemplo, en un ejercicio nos dan coordenadas cartesianas y nos conviene más trabajar en coordenadas cilíndricas. En el caso, pues pasamos a coordenadas cilíndricas y viceversa.